En esta presentación veremos una introducción a los conceptos más básicos de acústica. La acústica es la rama de la ciencia que trata con los aspectos fisiológicos del sonido. En un teatro o habitación, un especialista en acústica se preocupa de asegurar que se puedan percibir los sonidos con claridad en todos los puntos de ella. El espectro audible, también denominado campo tonal, se halla conformado por las audiofrecuencias, es decir, toda la gama de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído humano. Un oído sano y joven es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz. Por encima están los ultrasonidos, u ondas acústicas de frecuencias superiores a los 20 kHz. Por debajo, los infrasonidos, u ondas acústicas de frecuencias inferiores a los 20 Hz. El espectro audible podemos subdividirlo en función de los tonos en tres categorías: tonos graves, frecuencias bajas, entre los 16 Hz y los 256 Hz, tonos medios, frecuencias medias, entre los 256 Hz y los 2 kHz, y tonos agudos, frecuencias altas, entre los 2 kHz y poco más de 16 kHz. Los efectos sensoriales del sonido se relacionan con propiedades físicas medibles. Por ejemplo, la sonoridad o volumen se relaciona con la intensidad del sonido. El tono o nota del sonido se relaciona con la frecuencia. La calidad del sonido se relaciona con la forma de onda. La intensidad sonora y es la potencia transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación de la onda. La magnitud de la intensidad es igual a la potencia de la fuente de sonido P dividido por el área normal a la dirección de propagación de onda A. En el sistema MKS, la intensidad de sonido se expresa en watts dividido por metro cuadrado. Una fuente isotrópica es aquella que propaga el sonido en ondas esféricas crecientes. Para una fuente isotrópica, la intensidad I a una distancia r de la fuente está dada por la potencia dividida por 4 por pi por r al cuadrado. De la ecuación anterior, se establece que la intensidad I disminuye con el cuadrado de la distancia r desde la fuente isotrópica de sonido. Considere una fuente isotrópica de sonido con potencia P. Usando la ecuación anterior, se pueden determinar las intensidades de sonido I⁻₁ a distancia r⁻₁ de la fuente, e I⁻², a distancia r⁻² de la fuente. Despejando P en ambos casos, igualando y simplificando, se llega a que las intensidades de sonido en los puntos 1 y 2 son inversamente proporcionales al cuadrado de las respectivas distancias a la fuente. El umbral auditivo es el mínimo valor de intensidad I⁻0 para sonido audible. El valor de esta intensidad es igual a 10 elevado a menos 12 watts dividido por metro cuadrado. El umbral de dolor es la intensidad máxima I⁻P que el oído promedio puede registrar sin sentir dolor. El valor de esta intensidad es igual a 1 watt dividido por metro cuadrado. Debido al amplio rango de intensidades sonoras, de 10 elevado a menos 12 a 1 watt dividido por metro cuadrado, se define una escala logarítmica para expresar la intensidad de sonido en números más manejables. En este caso, se habla de nivel de intensidad, y se mide en decibeles. El nivel de intensidad beta correspondiente a una intensidad I es igual a 10 por logaritmo de I dividido por I⁻0, que corresponde al umbral auditivo. En el siguiente cuadro se aprecian diferentes niveles de intensidad de diversas fuentes de ruido cotidianas. Por ejemplo, un murmullo tiene un nivel de intensidad de 20 decibeles. Una conversación normal tiene un nivel de intensidad de 65 decibeles. El ruido de un tren subterráneo tiene un nivel de intensidad de 100 decibeles. Y el ruido de motores jet tiene un nivel de intensidad de 140 a 160 decibeles. El nivel de intensidad asociado al umbral auditivo es de 0 decibeles. El nivel de intensidad asociado al umbral de dolor es de 120 decibeles. Con frecuencia dos sonidos se comparan por niveles de intensidad. Los niveles de intensidad son logarítmicos, por lo cual no hay que interpretar sus aumentos o disminuciones de forma lineal. Considere dos fuentes de sonido A y B. En cierto punto, el sonido de la fuente A tiene una intensidad de sonido de 10 elevado a menos 10 watts dividido por metro cuadrado, y un nivel de intensidad de 20 decibeles. En ese mismo punto, el sonido de la fuente B tiene una intensidad de sonido de 10 elevado a menos 8 watts dividido por metro cuadrado, y un nivel de intensidad de 40 decibeles. Un sonido que es 100 veces más intenso que otro solo es 20 decibeles mayor. Considere dos sonidos con niveles de intensidad beta sub 1 y beta sub 2.
A partir de la definición de nivel de intensidad, y aplicando las propiedades del logaritmo, se puede demostrar que la diferencia entre los niveles beta sub 2 y beta sub 1 es igual a 10 por logaritmo de la razón entre las respectivas intensidades asociadas I sub 2 e I sub 1. Considere una fuente de sonido de intensidad I, con nivel de intensidad beta. En el caso de n fuentes de sonido de igual intensidad y cada una, se puede demostrar que el nivel de intensidad total es igual al nivel de intensidad beta de una de las fuentes, más 10 por logaritmo de n. Muchas gracias por su atención.